A veces es el mismo universo el que te pone donde necesitas estar, pues no encuentro otra explicación de cómo fue que llegué a ser parte de tan mágica y bonita experiencia, pero sobre todo fue cuando más lo necesitaba. Cuando estaba en mis 20 tuve una relación de 5 años con una chava que para mí era el amor de mi vida en todo sentido, y estaba tan enamorado de ella que solo esperaba que ella acabara la carrera para casarnos, pues ese siempre fue el parte del plan. Todo esto se complicó cuando ella empezó a hacer su servicio social en un hospital donde por los tiempos vernos cada vez era más complicado. Poco a poco la fui sintiendo muy distante, hasta el punto que yo ya sentía que había un trasero en discordia, y fue cuando descubrí lo inevitable. Era que ella ya estaba interesada en un doctor residente de su piso. Cuando la atoré jugándome chueco, ella ni se molestó en pedirme perdón, y mejor me dijo que nuestra relación llegaba a su fin. Para mí el mundo se vino abajo, y aunque no descuidé mi trabajo, yo sí me vi afectado en apariencia y en salud, donde ya era un cascajo de persona, irreconocible para los demás conocidos. Pasaron los meses y un amigo me marcó para saludarme y de paso ofrecerme sus servicios de contador ahora que se acababa de recibir. Y aparte me felicitó por ver que mi novia estaba embarazada, pues él no sabía que habíamos terminado la relación. Al escuchar eso yo estaba tan devastado por la noticia que recuerdo que tomé el carro y me agarré manejando desde el centro del país hasta el occidente, sin ningún rumbo fijo, solo llenando el tanque cada vez que se vaciaba para seguir avanzando. No estaba tomado ni mucho menos, no pensaba tampoco hacer una locura, solo quería estar solo con mis pensamientos, y cuando llegué hasta Puerto Vallarta, en mi mente era solo dejar el carro en un lugar seguro y caminar por la playa hasta que se me cansen las piernas. Yo ya conocí esa playa, de hecho, en una ocasión llevé a esta chica a una zona donde hay una playita escondida muy bonita, y queriendo dar como un cierre de ciclo me fui para allá para darle fin a esta memoria de su relación. Dejé el carro en un sendero y me agarré caminando cuando veo que con una lámpara me empiezan a darme de señales. Yo con la cabeza en blanco, sin sentir miedo de que fuera alguien que me quisiera asaltar, me esperé a que me alcanzaran el paso. Era una pareja de señores jóvenes, de unos 30-40 años. Se veían jóvenes, pero sí le batallaban con el sobrepeso, así que al llegar conmigo lo hicieron jalando aire, como si hubieran corrido un maratón. Se presentaron como pareja y me preguntaron que si este es el camino correcto para la reunión para poder ver a la sirena. Yo no tenía la menor idea de lo que estaban hablando, pero ellos me vieron tan seguros que yo iba para allá que al ver que no les contesté, aún así se fueron caminando detrás mío a unos metros de distancia. Yo seguía por la calle de la amargura, recordando todo, cuando dando vuelta por una punteada de piedras que crucé con cuidado, pues solo tenía la luz de la luna, ahora sí me pareció prudente acoplarme con la pareja que sí llevaban lámparas. Cruzamos esa zona y vemos que aún más lejos hay un grupo de personas acampando, y al vernos nos hacen señales como si les diera gusto que ya hubiéramos llegado. Pues ya estaba ahí, no me iba a echar para atrás, y al llegar con ellos me pareció muy extraño que uno de los señores que efusivamente nos recibió preguntó que si yo era Artemio y me estrechó la mano. Ni siquiera le dije hola, solo le pregunté cómo es que sabe mi nombre, y él simplemente soltó la carcajada, mientras me daba la bienvenida a una fogata donde había cerca de 10 personas. Me dice que me siente y me apuesta todo lo que quiera a que todo esto tendrá sentido en un momento, y mientras los demás presentes se abrazaban y lloraban de la felicidad para recibir a la pareja que seguía en mis pasos. Cuando todo esto se calmó, le pregunté al señor, a este que parecía que sabía más que los demás, ¿qué era este grupo? Y me dijo que somos los afortunados que escuchamos el llamado de la sirena y creen que esta noche, o si no mañana, la podrán ver y escuchar su destino. Me pareció de loco su plática, pero después de tanto caminar con lo sofocante del ambiente, me cansé de más y me hice de la vista gorda a las locuras de esta gente, y mejor me senté con ellos, pues tenían hieleras y me urgía tomar algo refrescante. Acostado, ya muy cansado, me tiré en la arena, ahora sí a descansar como Dios manda. Ya de paso, parando oreja, escuchaba lo que la gente decía. Los demás hablaban de cómo fue su llamado, que iba desde tener sueños recurrentes con este ser, con esta sirena que les hablaba, hasta locuras de gente que simplemente sentían que su destino estaba en este lugar. Yo les dije que la verdad no es mi caso. A mí me dio un cuadro de depresión y sin saber cómo afrontarlo me vine manejando derecho hasta llegar al occidente, y como aquí medio conozco la zona, pues quise caminar. Todos me dijeron que no creen que yo le vea una simple situación extraña, que mejor lo vea como un llamado a mi destino para salir de la miseria en la que me encontraba. Pues me eché una platicada de atranques con las personas y eran muy agradables, no eran locos como yo creía. Me cayeron súper bien y pensé, bueno, pues nada me cuesta pasar aquí la noche. Todos hablaban de que venían de momentos difíciles, pero ahora que la sirena aparezca en la vida, sin duda esta les cambiará.
Ya siendo parte activa de la plática les pregunté, ¿a qué se refieren con sirena? ¿En verdad? ¿Hablan de una sirena de verdad? ¿Y por qué afirman que ésta sabrá explicar de su futuro? El señor que me recibió tomó la palabra y de su viva voz me confirmó que esperan que esta noche llegue un ser tipo humanoide del fondo del mar y se deje ver en los riscos. Y pues sí, en apariencia parece una sirena. Decía que sus ojos son tan grandes y claros que reflejan la luz de la luna, como dando la oportunidad para que puedas verlo a lo lejos. No te puedes acercar a ella porque se regresa al mar y sigue a esperar de nuevo el llamado. También me explicó que este ser se quedará allí antes de que salga el sol y que solo basta con tener contacto visual para que podamos ver qué nos deparará el destino, que es por eso que todos estamos aquí. Yo estaba tan a gusto escuchando las locuras que decían, porque en ese momento se los juro, para mí eran locuras de gente que inventa cualquier cosa con tal de juntarse y hacer comunidad. Me tiré de nuevo en la arena y pensando que al menos me quedaría allí otro día, me tomé de sus cervezas y me eché a acostar una siesta que la neta buena falta me hacía. Eran como las 3 de la mañana cuando me despertó la algarabía de las personas y al ver por qué tanto ruido, veo que están muy felices, pues el supuesto ser que afirman es una sirena estaba empotrada en el risco. Yo desde lejos solo podía ver los ojos brillosos de aquel ser, pero no sé, podría ser un cocodrilo o qué sé yo. Todos miraban desde sus binoculares sorprendidos. Yo mantuve distancia y no me dejé impresionar, pero cuando el señor me prestó los suyos y con una sonrisa muy segura de sí misma me dijo que mirara por mi cuenta, pude ver que todo esto era real. Había un ser similar en forma a lo que conocemos como una sirena, pues del torso para abajo era similar a un pez, pero del pecho para arriba tenía apariencia de humano. No les voy a mentir que era hermosa y de lo más femenina posible, no. De hecho era un ser con apariencia fea, pero sí tenía forma humana, con el pelo largo, que se veía sucio o enredado, con esta basura tipo sargazo o algas, pero eso sí, para que vean, no bastaba la luz de la luna para distinguirlo. Ya al verla quizás es una locura mía, pero sentí que cruzamos miradas, tuvimos como este segundo, todo desde los binoculares, y después empecé a sentir un calor dentro de mi cuerpo, que me hizo sentir como si tuviera calentura, pero es que no sé cómo explicarlo, pero me sentía bien, me sentía protegido, me sentía seguro, y aunque parezca que estoy diciendo incoherencias, sentía como si recordara lo cálida que era mi madre cuando me abrazaba cuando recién había nacido. Fue tan hermoso lo que sentí que todos los problemas para mí se esfumaron en ese momento. Ahora eso de estar llorando por amores hasta me pareció una tontería, pero cuando dejé de ver a la sirena para entregar los binoculares, me solté a llorar, pero de felicidad, con tanta fuerza que no me importó que los demás presentes me vieran. Para todos fue un proceso difícil, y al igual que yo, varios estaban llorando, o riendo, o simplemente agradeciendo de la vida por tan mágica experiencia. Cuando la cosa se calmó, quise hablar con el señor encargado y le pregunté cómo es que estoy aquí, pues parece la coincidencia perfecta a lo que necesitaba en este momento, porque yo solo estaba sufriendo. Él me dijo que todos los presentes ya habían estado aquí con anterioridad en estas playas de Vallarta, y por allí va la cosa, pues siente que ese ser ya nos haya visto y simplemente quiere volver a vernos para ayudarnos en esos momentos de fragilidad. Pero eso ya es deducción de él. Eso era verdad, pues como yo les dije, yo conocí esa playa de una vez que vine con mi ahora expareja. Él lo cree porque ya lleva más de 4 ocasiones siendo el primero en llegar, porque él sigue a tiro, sueña este ser siempre, como si fuera un tipo heraldo, tipo mensajero personal. Por ende, él es el que trata de servir de guía a quienes llegan, para más o menos saber qué es lo que les espera. Me pareció esto muy extraño, pero estaba agradecido con Dios por haberlo vivido. Sobre qué me deparará el destino, me dijo el Señor que eso lo sabré en estos días, pues cada quien tiene su forma de entender e interpretar los mensajes. Me quedé con ellos el resto de la mañana, pero debía regresar a mi ciudad al trabajo, pues con los antiguos planes de que me quería casar, me había comprometido con muchas horas extra, y aunque pensaba incluso renunciar a la chamba o irme a otra ciudad, con todo esto ahora entendí que apenas mi historia comenzaba. Los siguientes días me sentí mucho mejor, mejoré en salud, entré al gimnasio y no sé por qué, pero cuando hacía cardio, en lugar de enfocarme en la música, siempre me regresaba la idea de que debía poner atención a las señales de esta sirena que me iba a enviar, pues ahora estaba seguro que mi destino, uno mejor, me estaba esperando. Llámenme loco, pero una noche soñé que estaba en mi trabajo y me habían robado el carro, y yo no me enojaba, simplemente sacaba el celular y le marcaba un carro negro que no era taxi, llegaba y me recogía, y ese sueño fue de tenerlo al menos 3 o 4 veces a la semana. Sabía que por allí iba lo que buscaba,
y cuando mis tíos vinieron de vacaciones de California, nos dijeron que allá apenas estaba arrancando un servicio de taxis, como de carros civiles por aplicación, y que como lo ven, todo lo que hacen allá acaba pegando acá. Me dejaron dicho que estuviera muy atento a la situación, y pues de esa manera fue cuando llegó Uber a México, y mi familia entramos con una flota de 6 carros, 3 que compraron mis tíos y 2 que compré yo y otro mi papá. Todo eso con el dinero que tenía ahorrado para la boda que jamás hice con mi expareja. Gracias a Dios nos fue tan bien, pero tan bien que ahora tengo una vida acomodada. Como fuimos de los primeros, nosotros hicimos en grande el plan. Y para todo esto, solo me queda agradecer a Dios, pero sobre todo a este ser, que no tengo palabras para agradecerle, en cómo me ayudó a crecer y a madurar como persona, cuando más lo necesitaba. A principios de los 90 yo me fui a los Estados Unidos con mi hermano para probar suerte con el trabajo y hasta eso nos empezó a ir muy bien, agarrando buen jale en la construcción, donde era pesado pero se ganaba bastante lana. Yo siempre fui más calmado que mi hermano, que él apenas le caía la raya, se iba con los demás paisanos a echar fiesta, a los bailes y a los jaripeos de fin de semana, para acabar bien tomado, pero eso sí, jamás faltaba a sus deberes del día siguiente. En una ocasión, saliendo de uno de esos bailes en una camioneta prestada, la chocó directamente en un local por una avenida, y para no hacerles el cuento largo, por todo el chistecito de estar borracho, manejando, con sustancias encima y vandalizar el local, que para acabarla de amolar era de un gringo que aparte de los daños argumentó que eso era un intento de robo por parte de mi hermano, en total le dieron 6 años de cárcel. Yo estuve presente en el proceso y traté de ayudarlo, pero él mismo me dijo que mejor mantuviera distancia porque si no, los paisanos de las pandillas dentro de la cárcel me iban a extorsionar desde afuera y que no había bronca, lo dejara a su suerte para cumplir su condena, que él sabría cómo ingeniárselas de alguna forma para salir limpio de todo esto. Yo después de esa experiencia me regresé a mi pueblo y con el poco dinero que ahorré pude pelear el permiso para unas placas de taxi y ofrecí ese servicio junto a otros 2 señores por todo el pueblo. Siempre había jale, pues con solo 3 taxis para todo el pueblo siempre estábamos moviendo la raza, pero a mí me iba mucho mejor, porque yo en lugar de tener un típico taxi suro de 4 puertas, tenía una camioneta sub donde cabía mucho más gente, más carga y de repente podía meterme a caminos más de difícil acceso. Una noche estaba en la plaza del pueblo, cuando llegó un señor muy cansado preguntando que si alguien le podía ofrecer un servicio para ir a cierta ranchería que la neta nadie conocía. Él dio las indicaciones de qué caminos tomar y en teoría era como poco menos de 1 hora de terracería más al norte del pueblo, así que el único que podía darle servicio era yo. Le dije que le saldrían tanto dinero y el señor sin chistar me dice que no hay bronca, pero que nos vayamos casi volando porque ya tiene el tiempo encima. Nos subimos al carro y el señor me dijo que primero fuéramos a su camioneta, que se le quedó en la carretera en la entrada al pueblo, pues necesita ir por una cosa. Yo solo pensando en el dinero, le dije que le iba a salir una feria extra a lo acordado, pero el señor dijo que no había bronca y fuimos donde se quedó su camioneta. Yo en el camino le dije que mi compadre es mecánico y le puede echar un ojo a su troca, pero de momento él dijo que eso no importa, lo que importa es llegar al lugar, y de la caja de su camioneta bajó un animal que estaba como sedado y era una chiva negra de color pequeña. La tenía tapada con unas mantas y lo pusimos en la parte de atrás del vehículo y emprendimos nuestro camino, que repito, no era tan lejos, pero sí iba a ser medio cansado porque era pura brecha. Como de aquel lado, un poco más adelante, empieza la sierra y es la zona donde la maña empezaba a sembrar sus plantas, yo pensé que a lo mejor este señor que levanté tenía algo que ver. No me daba miedo esa gente de la maña, pues ellos jamás se han metido con la gente del pueblo, al contrario, se la pasaban echando la mano con dinero, jale, y en las fiestas patronales son los que pagaban toda la fiesta con los castillos, las bandas, los juegos, y en Navidad hasta le daban regalos a todos los chamacos del lugar. Seguimos avanzando buen tramo, pero como en esas épocas también era temporada de lluvias, me acuerdo perfecto, los senderos estaban enlodazados y a pesar de que las llantas tenían buena tracción, se me estaba complicando hasta que llegamos a una inclinación donde a tiro le dije al señor que lo siento, pero la camioneta se está quedando y la neta no me quiero arriesgar a que se me quede estancada. El señor ahora sí empezó a verse desesperado y enojado y se decía hablando solo que cómo es posible que estando tan cerca, después de todo lo que hizo para conseguir el animal, no pueda llegar, y a cada rato miraba su reloj. Como tenía razón, tenía el tiempo encima. Le pregunté qué tanto faltaba y me dijo que no más de 2 kilómetros por tales brechas. Yo se la canté, queriendo más dinero le dije que si tiene que llegar sí o sí, nos vayamos a pie, yo cargo la chiva,
pues eso le va a salir mucho más caro que incluso el mismo viaje. Al señor se le regresó el alma al cuerpo y aceptó, y nos fuimos a la parte de atrás de la camioneta para sacar el animal y yo echármelo al lomo. Sí sería pesado, pero pues toda una vida trabajando en el campo o de albañil me tenía curado de espantos, y entre que me acomodaba el animal en la nuca, me doy cuenta que en efecto es una chiva negra, pequeña, pero también tiene el hocico como partido por la mitad, como si hubiera nacido con dos bocas. Yo al ser criado en el pueblo, es normal ver animales deformes. Digo, no es que los vea a diario, pero sí de repente se ven, así que yo no me asusté. Nos vamos caminando, y con el tiempo de frente nos pusimos a platicar, y ya le cuestioné que si esta chiva es un regalo o para qué la quiere. El señor me dijo que ahora que sabe que yo soy parte de este viaje me lo va a decir, y explicó que a donde vamos ya nos espera un grupo de gente, donde todos llevan animales en la misma condición, que puede parecer cualquier deformidad del cuerpo. También me dijo que ahorita que lleguemos, yo solo deje el animal y me aparte, pero sobre todo no tenga miedo, pues esto sí va más allá de mi entendimiento. Yo entre mí pensaba que pues puro camote que me iba a apartar, pues él me debía buena feria por la cargada todavía, y la neta no los iba a hacer perdidizos esos dineros, pues sí fue una buena fría cargarlo. Cuando llegamos al lugar, no vi una ranchería o una casa, nada, solo había un montón de gente alrededor de una fogata muy grande, y cada uno de los presentes tenía un animal, como crías de chivas o de cabras, todas en el suelo tapadas con franelas. El señor que acompañaba llegó, y los demás lo saludaron, mientras decían que llegó a la pura hora y iban a empezar sin él, y de paso querían ver en el chisme qué tipo de animal trajo. Cuando dejé la chiva en el suelo, boca arriba, se dieron cuenta que tenía la boca bífida, y ellos se sorprendieron, y lo felicitaron, pues parece que su animal puede ser el mero bueno esta noche. Aquí el señor me dijo que me retirara unos metros, y que podía ver todo desde lejos, pues en cosa de minutos iban a pasar cosas que quizás me dé miedo. Pero repito, yo a ser gente de campo, no es que me las diera del más valiente del mundo, pero pues yo pensaba que siendo de la sierra, si ellos tienen que sacrificar esos animales para un ritual o algo raro, no me daría miedo, pues es normal. Pues ya fue que me aparté, pero sí tenía buena vista y me escuchaba lo que decían entre ellos. Los presentes le quitan las mantas a sus animales, y ya veo que todos tienen alguna deformidad, como con más patas, el hocico más extraño, como el que cargué, o con la espalda encorvada de más, pero entre todos los que estaban allí, que eran 8 o 9, había uno que sin duda era el más extraño de todos. Era una chiva que tenía 2 cabezas, una algo deforme a la otra, pues se veía más pequeña y delgada, pero de que eran 2 cabezas completas lo eran. Los señores se quedan en silencio, como si dijeran algo a voz baja, como rezando, y neta, no encuentro explicación para nada de lo que vi, pero uno por uno de los animales empezaron a moverse a manera de convulsión. Así estuvieron como 2 o 3 minutos, cuando el chivo que tenía 2 cabezas empezó a moverse más fuerte a los demás y se paró en sus 4 patas, intentó caminar como si el sedante se le hubiera bajado y empezó a berrear, pero lo hacía con la cabeza grande y lo hacía muy fuerte. La otra ni se movía o abría los ojos. Berró como 40 segundos, un minuto, cuando después se desplomó y se cayó. Aquí es cuando les digo que sin duda la magia existe, y sobre todo los rituales con demonios, porque se los juro por Dios que la cabeza más pequeña de la chiva empezó a moverse sola, y yo, esperando que también berrara, no lo hizo. Lo que hizo fue cantar, se los juro. Digo cantar porque pareciera que ese mendigo animal balbuceaba unas palabras que sabrá Dios qué decían o qué idioma era, pero por lejos no parecían simples sonidos de cualquier animal. De hecho, ¿saben a qué parecía? Al sonido gutural que hacen los pericos cuando imitan a los humanos. Lo sé porque mi mamá solía tener un par de esos animales. Por eso me aferro a mi idea de que ese animal repetía algo, unas palabras, pero como si las cantara. Los presentes al ver y escuchar al animal se acercaron a él por unos minutos, y como si el dueño que lo trajo hubiera ganado algo muy importante, lo felicitaban y de paso tocaban la cabeza de la chiva, que ya se había callado, y desconozco si seguía con vida o simplemente se cayó, porque para eso yo no me arrimé y mejor esperé que el señor me hablara para ver qué ocupaban. Esa chiva que cantaba sí se la llevaron en una camioneta. Pasaron como 30 minutos, cuando ahora sí los presentes se encaminaban a sus trocas para irse, dejando a los demás animales en el suelo, y el señor que acompañé me pegó un chiflido para que fuera con ellos. Me presentó como el joven que lo ayudó para llegar a tiempo, y aunque su animal no fue el elegido, al menos él está feliz de llegar y espera que en el siguiente llamado el suyo sea el bueno. Los demás presentes me agradecieron, y ya me dijeron que si me quería ganar una feria extra, debía enterrar a todos los animales que se quedaron y estaban en el suelo. Lo malo es que debe ser hoy, a la de ya,
porque bajo ningún motivo algún coyote o un gato salvaje deben de comerlos. Yo les dije que la neta el señor que llevé ya me debe buena lana, y creo que con eso me basta, pues no voy a negar que aunque no soy el mejor de los católicos, no quisiera tener que ver con estas cosas que parece que van de brujería. Uno de los señores me dijo que en este ritual nada, pero absolutamente nada es coincidencia, y el que yo haya estado presente y dispuesto y llegando hasta aquí para ayudar es porque así estaba escrito. Al parecer yo ya era uno de ellos. No, hombre, les dije que están locos, eso me asustó mucho, pero me asustó más cómo ellos ya sabían cómo convencerme, pues dieron en el clavo con algo muy especial. Lo digo porque otro señor me dijo que está bien que no quiera ser parte de ellos, lo comprende, o que no me interesen sus favores económicos, pero que si no se trata de dinero puede ser algo diferente. Pueden darme papeles para ir a Estados Unidos, o conseguir una buena chamba en el gobierno, o qué sé yo. Pensé que si podían arreglarme papeles para ir al gabacho, quizás podrían ayudar a mi hermano, que por no tener dinero en el momento del choque, su caso se le ofrecieron un abogado de oficio, y él la neta no hizo nada, pero hablando con más raza nos comentaron que con un puro amparo y luego de pagar una fianza, mi hermano lo hubiera librado sin problemas. Les expliqué que tengo un hermano en Estados Unidos y hablé de su situación, que se encuentra en una cárcel de un condado, y ellos me dijeron que pueden hacerlo, lo pueden sacar de urgencia, pero que yo también respete su urgencia, y es que entierre los animales a la de ella. El señor que acompañé me dijo que no hay bronca, que los demás se tienen que ir, pero que él se queda, y aunque no me pueda ayudar para escarbar y enterrar a los animales, él se queda para ver que es garantía de lo que ellos prometen se cumple. Yo estaba tan cansado por la trepada del animal, pero no había de otra, así que lo hice. Me tomó cerca de 4 horas hacer el jale, y se los juro que jamás había estado tan cansado en mi vida. Para esto ya estaba por amanecer, y el señor y yo nos quedamos un rato descansando para iniciar la caminata a la troca. El señor me explicó que si seguro no quiero entrarle con ellos, porque de primera mano me puede decir que hay dinero en grande, pero yo le dije que no. Si mi mamá de por sí se entera que esto lo que acabo de hacer, no hombre, me corre de la casa. Por eso mejor con que ayuden a mi hermano me doy por bien servido, y así fue el trato. El señor me pagó el acordado, y me dijo que no sienta que lo estafamos, ellos cumplen sus palabras. Y así fue, porque a los 4 o 5 meses de eso, un día yo llegué a la casa de un viaje que estaba echado en el taxi, y llegando a mi casa todo el mundo estaba llorando. Mi hermano había llegado, y explicando la razón, dijo que fue muy curioso, pues de repente reabrieron su expediente, y otro abogado lo sacó rápido, pero eso sí, con la condición de regresar al país, y él estaba encantado por ello. Hasta le dieron dinero para los vuelos y todo el rollo. A la fecha nadie en mi familia sabe la verdad de su liberación, y es por eso que aquí se los cuento, porque ya no me cabía la verdad de la situación en mi pecho. Era mejor explayarme. Saludos. A principios del milenio estaba buscando trabajo de lo que fuera, pues mi primera hija estaba en camino y por azares del destino acabé trabajando manejando uno de los taxis de Don Roque. Él era un vecino del barrio que contaba con 5 unidades y rentaba las placas de uso por semana, y de allí vivían muy a gusto él y su señora. Tenían 2 hijos, pero ellos ya eran adultos y tenían su vida hecha en otro estado, así que Don Roque y su señora los veía siempre muy a gusto todos los días, viviendo de las rentas, como dice el dicho. Desgraciadamente Don Roque era diabético y por no cuidarse ya le habían amputado las 2 piernas, pero él seguía en las mismas, porque siempre lo mirabas con su refresco a un costado, mientras él y su señora echaban chisme con los vecinos del barrio. Hubo una ocasión que Don Roque me dijo que me dejaba trabajar 24/7 el taxi por la mitad de la renta, si yo me dedicaba a ayudarlo como su chofer personal, pues su señora y él agarraron una rachita de estar enfermándose muy seguido, y así yo los movía al hospital privado donde solían atenderse, sin importar a la hora que sea. Simplemente ellos me llamaban y yo jalaba. Con el tiempo empecé a hacerme muy de la confianza de Don Roque, y platicando de nuestras vidas le comenté que una ocasión un cliente que levanté en la central de camiones ya muy noche me dijo que me daba 3,000 pesos si solo iba y dejaba a la entrada de la iglesia una mochila negra muy pesada. Cuando le pregunté qué era, me dijo el señor que solo es una figura religiosa, y aunque parecía ser una chamba muy sencilla, no acepté, pues meterse con gente extraña nunca deja nada bueno. Al escuchar eso, Don Roque soltó la carcajada y me dijo que el mundo es de los aventados, y mira si él sabe de eso, pues también le ha pasado que le salen clientes muy extraños, pidiendo favores aún más extraños, pero pues ya depende si uno le entra al juego. Como le estaban haciendo una hemodiálisis a su esposa, nosotros estábamos con 2 horas libres y nos fuimos a la cafetería del hospital a platicar de cómo fue que se hizo el dinero para comprar los permisos de los taxis, y no solo eso,
también cómo fue que perdió sus dos piernas y estas acabaron siendo algo muy importante para la gente de un culto o de algo peor. Todo esto empezó cuando era más joven y al igual que yo, trabajaba rentando un taxi por la zona centro. Él y su esposa recién casados no tenían hijos, por ende les iba bien en lo económico, porque su esposa también trabajaba como secretaria de una dependencia de gobierno, así que se hicieron el hábito de 2 veces al año ir de vacaciones al mar, cosa que le encantaba a su esposa. Estaban en Puerto Vallarta muy a gusto tomando el sol en la alberca del hotel, cuando llegaron 3 personas a sacarles plática de la manera más normal. Resultó que ellos también eran de la Ciudad de México y entre cervezas y tragos, ganándose su confianza, uno de los señores le dijo a don Roque que le tiene una propuesta que espera no se ofenda cuando la escuche. Le dijeron que aunque suene muy loco de entender, le ofrecen una buena suma de dinero por una extremidad suya, ya sea un brazo o una pierna. Sé que suena muy extraño, pero que si se trata de dinero no hay reparos, que solo le ponga precio y ellos y su gente paga. Don Roque y su esposa todo el tiempo pensaron que era una broma, pero los señores seguían muy aferrados con su propuesta, así que solo por morbo le siguieron el juego y aparte dijeron que ellos ofrecían a pagar el hospital para que él accediera. Todo eso quedó una charla muy extraña, pero hasta eso los señores al retirarse le dejaron una tarjeta de presentación a su esposa que ella guardó en su bolso frente a ellos, solo para no verse grosera. Después de eso los días pasan y don Roque se mentalizó en comprar una casa, así que le dio muy duro al taxi a todas horas, y ese fue su error, pues el venir de una familia con historial de diabetes jamás se cuidó como debería, y todos esos meses solo se la pasaba comiendo, dándole duro a la comida chatarra, al refresco y al cigarro, durante varios años, y allí fue cuando la enfermedad lo alcanzó. A los 5 años de comprar la casa, también agarró pero feo el hábito de fumar, y en una ocasión se puso tan malo que se dio cuenta que era diabético, pero jamás se cuidó, pues siguió manejando su taxi, del cual ya era dueño, pero lo peor fue lo inevitable, pasó. En un choque se lastimó muy feo la pierna, donde casi la pierde al momento. Toda su pierna se la quebró, y con su grado de diabetes se le complicó mucho el sanar, y poco a poco se le fue gangrenando, y los médicos le dijeron que la tenían que amputar. Ese fue un golpe duro para ellos, pues con hijos pequeños en la escuela, y los gastos de la operación se les fue todo el dinero, y tuvieron que vender las placas de su taxi para medio salir a flote. Cuando ya estaba agendada su operación, la esposa de don Roque dijo que tiene una idea, y quizás suene muy loca, pero agotando las opciones ya no suena tan descabellada, pues es lo que queda. Le recordó aquella vez que conocieron a los señores extraños en el mar, que le ofrecieron comprarle una extremidad a buen dinero. Ella explicó que su tarjeta se la quedó en su bolsa, y a los días de eso, estando en su trabajo, su esposa contó la experiencia con sus amigas oficinistas. Como ella trabajaba en algo referente a las comunicaciones, buscaron ese teléfono en el registro nacional, y estaba a nombre de una empresa inmobiliaria que estaba muy bien parada en la ciudad. Entre risas las amigas le dijeron que hablaran para preguntarles cuánto ofrecen por un dedo, todo a modo de risa. Y simplemente quedó en eso, en una simple anécdota rara, pero para cómo están las cosas, pues no suena tan descabellado, no pierden nada más con hablar. Ella aún tenía la tarjeta en la maleta donde ellos guardaban las escrituras de la casa, y aunque sabían que una locura, pues hablaron, pues de eso ya habían pasado más de 10 años, pero aún así atendieron la llamada. La esposa, sin saber expresarse, dijo que buscaba a 3 personas, como de 40 años, pues no recordaba su nombre, que le habían ofrecido un negocio a su esposo, y para cuando dijo el nombre de don Roque, le dijeron que en 45 minutos llegaría un vehículo a su casa, con toda la información necesaria. La esposa ni siquiera dio la dirección, ellos ya la sabían, y eso le estaba generando mucho miedo, pero cuando ya vieron que llegaron los mismos 3 señores del mar, un poquito ya más viejos, se calmaron, pues ellos recordaban que eran buenas personas. Don Roque les dijo que quiere que le hablen derecho, y así todos se entenderán mejor. Ellos se presentaron como los trabajadores de un club muy selecto, que podemos llamarlo culto si eso queremos. Ese grupo de personas, entre muchas cosas que hacen, tienen actividades extrañas, y parte de ellas es la ingesta de carne, pero solo de aquellos que nacieron en cierta fecha especial y en cierto periodo de tiempo, como si fueran elegidos sistemáticamente por algo. Yo le pregunté a don Roque que si ese culto era de gente tan poderosa, ¿por qué no simplemente iban al padrón electoral o al del seguro social y buscaban quienes nacieron en esa fecha y en ese lapso de tiempo? Y simplemente pues lo desaparecen a esas personas con la ayuda de la policía para seguir con sus locuras, porque por esas fechas estaba bien corrompida la policía, eran épocas del Negro Durazo y el PRI. Don Roque me dijo que las personas fueron muy transparentes al hablar y dijeron que algo muy importante de esto es que cuando estén quitando la extremidad a quien se la quitaron, tiene que hacerlo a voluntad y decir una serie de leyendas como parte del rito.
Como quien dicen, deben tener el favor y la aceptación de la persona quien otorga la extremidad, y pusieron el ejemplo como los animales, que cuando saben que los van a dormir o los van a cazar, ellos en automático ponen su carne dura y amarga para que no les sea funcional para quien la cazó. Digamos que es lo mismo, tiene que ser porque así quiso, si no, no funciona. Don Roque les dijo que pues tal fecha le van a amputar la pierna, y aún no sabe si así les funciona, pero los señores le dicen que no importa la condición, siempre y cuando esté en su intención dársela, pues ellos tienen un contacto en el Seguro Social para hacerse de la pierna sin ningún problema. Pues ya no hay vuelta atrás, y aceptaron. Les dieron una buena suma de dinero, que con eso recuperaron las placas del taxi, las deudas de las que se hicieron por los gastos de la operación primera, y compraron aparte otro juego de placas. Don Roque dice que le pusieron la anestesia de la cintura para abajo, y mientras le quitaban su pierna, él pensaba la serie de frases donde recuerda que eran como cantos donde él ofrece su carne a un poder superior y a una cosa que ni siquiera habita en este mundo. Una vez operado y después de la recuperación, esto fue todo un éxito, y de esa manera fue que Don Roque y su esposa salieron a flote con una mejor economía. Con ahora 2 autos de renta, Don Roque ya no trabajó y descansó para bien, pero curiosamente todo fue un arma de doble filo. Como ahora se la pasaba todo el día en casa y entre los malos hábitos alimenticios, el refresco y fumar, era cuestión de tiempo que la diabetes se le fuera encima, y de la forma más torpe fue que recayó, con una uña enterrada que se le empezó a infectar la otra extremidad, y de la misma manera fue que perdió la pierna, la tenía toda gangrenada. Trataron de salvarla, pero fue demasiado tarde, y con el precedente de este extraño culto fue que hablaron por segunda ocasión con ellos, hicieron un nuevo trato, pero que ahora sí fue por mucho más dinero, pues al parecer este grupo tipo culto estaban desesperados por conseguir más extremidades de gente para consumir. Con el dinero de la segunda pierna compraron un par de casas para el futuro de sus hijos y más placas de taxis para rentarlos, y de esa manera tener su jubilación por adelantado. Yo me quedé tan sorprendido por la existencia de este grupo, pues la gente rica tiene grupos de poder muy raros que siempre se espera lo más loco de ellos. Al final le pregunté a Don Roque que si sus hijos saben de esto, y me comentó que no, y es por eso que hizo lo posible de conseguirles casas en otros lados, porque para cuando él vaya perdiendo poco a poco la salud, no se le vayan a aparecer a estas personas que le compran partes del cuerpo, pues no se lo ha dicho a su esposa, pero ya ha visto últimamente camionetas muy sospechosas pasando por su casa, y cree que pueden ser ellos, o a lo mejor es pura paranoia, pero por eso quiere estar muy atento. Él no se asusta del todo, pues sabe que para darles de su cuerpo, él necesita estar de acuerdo con ello y cantar la frase que aún recuerda. Y si lo vemos de esa manera, como quien dice, está cubierto para defenderse de ellos si se portaran mala onda. Yo le dije que cuente conmigo si necesita cuidarse de ellos, esas personas raras. Pero durante los siguientes 2 años, cuando falleció Don Roque, yo jamás vi algo extraño. Espero que esté en pausas con Dios, porque eso de tratar con gente de cultos no siempre va a ser bueno, banda. Tengan cuidado. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.